Bueno, bienvenidos a otro video de ecuaciones de la física matemática. En este video vamos a introducir lo que es el teorema del valor medio y la relación del teorema del valor medio con las funciones armónicas. Para empezar, vamos a motivar, como siempre, el tema de la clase de hoy con la siguiente situación, ¿sí? Esto lo que vamos a dar ahora es el teorema del valor medio. Entonces, para introducir el teorema del valor medio, lo que vamos a hacer es considerar el rectángulo, vamos a considerar la región Q, el rectángulo 0,1 por 0,1 en el plano, ¿sí? Entonces imaginen que tienen acá, por acá está 1, por acá está 1. Entonces imaginen que uno particiona este intervalo, cada uno de los intervalos 0,1 en el eje X y en el eje Y, en n subintervalos. Entonces lo que yo voy a hacer es subdividir, ¿sí?, en n subintervalos. Y acá también en n subintervalos. Entonces cuando uno termina de subdividir, lo que uno hace es formar una cuadrícula, ¿sí? Entonces cuando uno forma la cuadrícula va a quedar algo de este estilo. Y acá así. Una cosa así, ¿sí? Entonces este es el rectángulo 0,1 por 0,1 en el plano, particionado en pedazos donde cada subintervalo tiene amplitud 1 sobre n, ¿sí? Y le vamos a poner, marcar acá 1 sobre n, ¿sí? Entonces imaginen la siguiente situación. Yo me paro en un punto arbitrario, acá, x, y, ¿sí? Entonces yo me paro en ese punto arbitrario y me empiezo a mover. Digamos, esto se trata de un juego, ¿sí? El juego se trata de lo siguiente. Yo me paro en este punto arbitrario x, y me muevo aleatoriamente en sentido vertical u horizontal sobre los ejes. Es decir, me puedo mover así. Llego a este punto y ahora elijo moverme así. Llego a este punto y ahora elijo moverme así. Y después elijo moverme así. Y sigo moviéndome hasta que llego a un punto en el borde de este rectángulo Q, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo parto, me pongo en un punto arbitrario de la cuadrícula y me empiezo a mover y llego a un punto del borde, a mí me pagan G de X tilde y tilde, ¿sí? Entonces, esto se trata de un juego donde uno se para en un punto arbitrario de la cuadrícula. Está permitido moverse en línea recta, horizontal o vertical, hasta llegar a un punto del borde. Cuando yo llego a un punto del borde, me pagan con una función de pago, que esto se le llama función de pago. Me pagan G del punto a donde llegué, ¿sí? Ahora, la observación importante es que puede ser o puede ocurrir que la función en ese punto al que yo llegué al borde, caminando aleatoriamente, sea negativa. En este caso quiere decir que yo tengo que pagar, ¿sí? Si la G es positiva, me pagan. Es decir que si yo me paro en un punto arbitrario de la cuadrícula y empiezo a caminar en forma aleatoria, no da lo mismo llegar a un punto que a otro punto en el borde, porque puedo llegar a un punto en el borde donde a mí me pagan y me conviene, o bien puedo llegar a un punto en el borde donde es negativa la función de pago y yo pierdo. Entonces no da lo mismo en este juego llegar a un punto del borde que a otro punto del borde. Y por otro lado, cuando parto de este punto XY arbitrario,
yo no veo el borde. Es decir, uno camina como si esto fuese un laberinto, aleatoriamente tratando de buscar la salida. En este caso, tratando de buscar el borde del rectángulo. Si tengo la suerte de llegar a un punto donde la función de pago es positiva, me pagan, y si no, pierdo plata. Entonces de eso se trata el juego. Este juego tiene un nombre, esto se llama Paseo al Azar. Justamente se justifica el nombre azar por lo que acabo de describir recién. Porque puedo tener el azar de llegar a un punto donde me pagan, o puedo llegar a un punto donde yo pierdo plata y tengo que pagar yo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es entonces la pregunta al juego, a este paseo del azar es: ¿cuál es el precio más conveniente? Más conveniente para jugar. Es decir, yo me paro en un punto cualquiera de la cuadrícula, empiezo a caminar y digamos, ¿con qué criterio me conviene a mí moverme? Entonces, para empezar a responder esta pregunta y a modelar la situación, lo que vamos a suponer, se supone que U de xy es el pago que recibo, o la plata que yo tengo que poner si pierdo, partiendo del punto xy y llegando al borde de esta región Q, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el criterio que uno va a adoptar acá para tratar de encarar el juego? Bueno, el criterio tiene que ver con la lógica del juego. Es decir, si yo me paro en un punto arbitrario xy, ¿cuáles son las direcciones posibles para moverme inicialmente? Y me puedo mover a este punto, me puedo mover a este punto, a este punto o a este punto. No hay otra posibilidad. Porque si yo estoy parado acá y empiezo a caminar para dar el primer paso, es siempre en línea recta, horizontal o vertical. Es decir, que puedo ir a parar a cualquiera de estos 4 puntos. Entonces, lo justo sería de que la U de xy tenga partir del punto xy tenga la misma probabilidad que partir de cualquiera de los puntos vecinos que tengo al punto xy. Entonces, el criterio para armar esta función de pago U de xy es que U de xy sea lo mismo que partir de cualquiera de los puntos vecinos. Entonces, para eso vamos a describir los puntos vecinos. ¿Quiénes son los puntos vecinos? Si yo a h le digo h al tamaño de paso 1 sobre n, es decir, la amplitud de los subintervalos, entonces, ¿quiénes son estos puntos aledaños? Bueno, acá, digamos, si ese es el punto xy, acá voy a tener x menos h. Acá tengo x y acá tengo x más h. Acá voy a tener i, ¿sí? Acá voy a tener i menos h. Y acá voy a tener i más h. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero, para tener un criterio para jugar el juego, de que la probabilidad de salir del punto xy y llegar al borde y que me paguen tanto o perder tanto sea la misma probabilidad que partir de cualquiera de los nodos vecinos, entonces esto es imponer de que U de xy valga el promedio de los puntos vecinos. ¿Está bien? Es decir, que salga del punto xy y que llegado al borde el pago sea U de xy, quiero que sea lo mismo que el promedio de los puntos, salir del promedio de los puntos vecinos. Entonces, matemáticamente, ¿esto qué significa? El promedio de los puntos vecinos es sumar los valores en los puntos vecinos y dividir sobre la cantidad de puntos, que es 4. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo haga eso? Bueno, eso es sumar, por ejemplo, el punto este que está acá. Este punto va a tener coordenadas x menos h, y después voy a querer sumar este punto que está acá. Ese punto va a tener coordenadas x, y menos h.
Después voy a querer sumar la posibilidad de partir de este lado. Ese va a ser el punto de coordenadas x más h, y. Y después voy a querer sumar el punto este que está acá. Este punto va a tener coordenadas x, y más h. ¿Sí? Entonces esto es u de x, y más h. Promediado entre los 4 puntos. Entonces este es el criterio para poder que el jugador va digamos, a determinar para jugar el juego. Digamos que salir del punto XY y llegar al borde sea lo mismo, o sea, el promedio de salir de cualquiera de los puntos vecinos. Matemáticamente, esto es lo que me está diciendo esta ecuación, ¿sí? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es tratar de darle una expresión a esto que está acá. Entonces, para darle una expresión, vamos a asumir que... asumimos que la función, esta función de pago tiene derivadas hasta de orden 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es un desarrollo de Taylor para cada uno de los términos y vamos a tratar de ver qué pinta queda de todo esto. ¿Sí? Entonces, asumiendo esto, si yo miro la función u de x menos h y como función de h y hago un desarrollo de Taylor de esta función alrededor de 0, entonces por Taylor, lo que yo voy a tener es que la función u de x menos h y la puedo ver como u en h igual 0, esto va a ser u de xy, más la derivada respecto de la, porque la estoy viendo acá, respecto de la primera componente, en x en 0 me va a quedar la derivada en xy, por la derivada respecto de menos h, acá va a aparecer menos, ¿sí? Menos, ¿sí? Más, acá por h menos 0, es decir, por h. Después, más, ahora va a ser la derivada segunda de esta función, vista como función de h, repito, como función de h, la derivada segunda, evaluada en el punto en h igual 0. Bueno, la derivada primera me da menos u respecto de x en xy. Cuando derives de segundo orden respecto de x, ahora aparece el más u de xy dividido 2 factorial, que es 2, por h al cuadrado. Y después va a aparecer la derivada tercera, que acá va a quedar menos u xxx en x, esta vez en un punto xy1, que va a estar entre 0 y h, y acá y sobre 3 factorial, que es 6, por h al cubo. De la misma forma, voy a hacer un desarrollo de Taylor para este otro término, u de x más h, ¿sí? Déjenme hacer un desarrollo de Taylor en el orden de acuerdo a las variables, ¿sí? Ahora voy a hacer un desarrollo de Taylor para la u de x más hi. Entonces, cuando hago un desarrollo de Taylor alrededor de 0 para esta función, me va a quedar esto evaluado en 0, que es u de xy. Después ahora va a ser lo mismo, pero todo positivo, ¿sí? Porque ahora la estoy viendo como función de h y tengo un más h. Acá voy a tener la derivada en xy por h. Después acá voy a tener la derivada segunda. Acá va la derivada segunda, ¿sí? En xy por h al cuadrado sobre 2. Más la derivada tercera en otro punto x más un punto xy2. Y sobre 6 factorial, 6, que es 3 factorial, por h cubo, ¿sí? Después voy a hacer lo mismo, pero ahora con esta y con esta. Entonces, cuando yo haga un desarrollo de Taylor para la función u de x y menos h, entonces esto va a ser, primero esto evaluado en 0, que va a ser u de xy. Después va a ser la derivada respecto de y, acá, porque estoy derivando acá, si quiero derivar respecto de h y evaluar en 0,
tengo que derivar respecto de la segunda variable. Así que tengo u respecto de i en 0, en h igual 0 me va a quedar xi por la derivada respecto de h, que como tengo menos, de nuevo, acá voy a tener menos h. Después la derivada segunda me va a quedar ya positiva porque voy a tener menos por menos más. Ui en xi por h al cuadrado. Y después voy a tener menos la derivada tercera respecto de i en un punto x menos, le vamos a llamar xi3. Y acá, perdón, acá aparece en este término, ¿sí? Va a ser i menos, disculpen la anotación, xi menos un xi3, ¿sí? Por h al cubo. ¿Está bien? Y por último, voy a tener, voy a hacer un desarrollo de Taylor para u de x y más h. Entonces, cuando haga para u de x y más h, déjenme limpiar un poco la pluma que se me llenó de tinta. Entonces acá, cuando haga el Taylor para i más h, lo que me va a quedar es la función vista como función de h en h igual 0, me queda u de xi más la derivada primera en xi por h más la derivada segunda en xi por h al cuadrado, acá va sobre 2, acá va sobre 2, y después me va a quedar más la derivada tercera en un punto x y más xi4 sobre 6, ¿sí? Acá va también sobre 6 por h al cubo. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que voy a hacer es sumar todo, porque realmente lo que yo quiero hacer acá es darle una expresión a esta función de pago. Entonces, yo he hecho un desarrollo de Taylor para cada uno de los términos. Entonces, cuando sumando, me va a quedar que u de x menos hi más u de x más h i más u de x y menos h más u de x y más h. Esto va a ser igual a sumar todo esto que está acá. Ahora, cuando sume todo de este lado, esta es sumarla la misma 4 veces. O sea que acá tengo 4 veces u de xi, ¿sí? Después, cuando sume acá, estas cosas se cancelan. Esta se cancela con esta y esta se cancela con esta que está acá. Entonces acá esto desaparece. Cuando sume acá, fíjense que acá tengo uxx, la misma. O sea que esto es uxx por h cuadrado. Y cuando sume acá estas dos, tengo u y i h cuadrado. Entonces cuando yo saque factor común h cuadrado en esta suma, me va a quedar h cuadrado por el laplaciano de u. ¿Está bien? Entonces acá me queda más el laplaciano de u en xi por h cuadrado. Y acá, cuando sume, esto lo que me va a quedar es algo de orden h al cuadrado. ¿Qué significa? Que cuando yo sume todo esto y saque factor común acá, h al cubo, ¿sí? Me va a quedar un número por h al cubo. Cuando lo divida sobre h al cuadrado, queda h. Y cuando tiro el límite con h tendiendo a 0, eso se va a 0. Entonces esto lo voy a escribir como un o de h cuadrado. ¿Qué significa o de h al cuadrado? Significa, digamos, antes de seguir, lo que voy a hacer ahora es voy a dividir por 4. ¿Sí? Voy a dividir acá por 4. Voy a dividir acá por 4. Y esto, justamente lo que está a la izquierda de la igualdad, es mi función de pago. Por lo tanto, esto que está acá es exactamente por lo que yo he dispuesto u de xi. ¿Sí? Donde, ahora vamos a decir quién es el h al cuadrado. El o de h cuadrado significa que cuando divido sobre h cuadrado se va a 0.
Es la suma de todo esto que está acá. Es una forma abreviada de escribir este más este más este más este. ¿Sí? Bueno, pero entonces lo que tenemos de todo lo que hemos hecho hasta acá, entonces tenemos que u de xy es 4u de xy más el laplaciano de u en xy por h al cuadrado más un o de h cuadrado, todo dividido 4. ¿Sí? Todo dividido 4. Pero si el 4 lo paso para este otro lado, así ya me ahorro un paso, me queda así. Pero entonces, lo que yo tengo es que 0 es el laplaciano de u en xy por h cuadrado más o de h cuadrado. ¿Sí? Dividiendo sobre h cuadrado, me queda de que 0 es el laplaciano de u en xy más el o de h cuadrado dividido h cuadrado. Tomando límite, como esto que está acá se va a 0 si h tiende a 0, entonces tenemos que el laplaciano de u en xy es 0. Resumen de todo lo que hemos hecho acá. Si yo tengo este juego, que es el juego del paseo al azar, que me paro en un punto cualquiera xy, y desplazándome de forma aleatoria, en forma vertical, a través de estos ejes, llego al borde y me pagan cierta cantidad o pierdo cierta cantidad, si yo dispongo el juego ese de modo tal de que si u de xy representa lo que me van a pagar o lo que voy a perder partiendo del punto xy llegando al borde del rectángulo, yo dispongo de que sea el promedio de los puntos vecinos, entonces esa función de pago cumple con la ecuación de Laplace. ¿Está bien? ¿Cuál es la moraleja importante de todo esto que hemos hecho acá? Más allá de que este juego del paseo al azar está bastante estudiado y es muy interesante, es que si yo dispongo una representación como un promedio para mi función, esa función cumple la ecuación de Laplace, o sea, es armónica. Es decir, porque justamente esto que está acá significa de que la función u es armónica. Entonces, moraleja de todo esto. Si yo represento una función como el promedio de sus valores en sus puntos vecinos, esa función es armónica. Y ese va a ser el puntapié inicial que nos va a servir para introducir el teorema del valor medio que vamos a ver nosotros ahora. Esto que hemos hecho acá es como en realidad una versión discreta del teorema del valor medio. Justamente el teorema del valor medio, porque si yo dispongo una representación de una función como el promedio en sus valores vecinos, esa función va a resultar ser armónica. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de llevar a cabo esta idea, pero de una forma más general. ¿Sí? Entonces para hacer eso, para hacer esta idea que acabamos de hacer de forma discreta, pero de forma más general, lo que vamos a hacer es suponer que u es una función de clase C2 en un conjunto U, ¿sí? donde U es abierto, es un conjunto abierto, y vamos a suponer también de que la función es armónica en U. ¿Sí? O sea, armónica. ¿Sí? Entonces, suponiendo estas cosas, veamos qué pasa con la representatividad que puedo darle a la función U como promedio en alguna región del dominio U. ¿Está bien? Entonces, para eso, nos vamos a tomar una bola, antes de seguir, vamos a plantear la idea de lo que queremos hacer acá. La idea es ver si es posible representar U como promedio
como un promedio, ¿está bien? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es tomarnos una bola cualquiera centrada en un punto X en U, ¿sí? Vamos a tomarnos un punto X en U y una bola centrada en ese punto arbitrario X en U que me tomo, contenida compactamente en el conjunto U. Recuerden que esto, ¿qué significa? Que la clausura es compacta y está contenida en U. O sea, es una bola, hablando vulgarmente, bien contenida en U, ¿sí? Entonces, suponiendo, la idea es ver si yo, por ejemplo, puedo darle, asumiendo estas cosas de la función U, una representatividad como promedio, por ejemplo, sobre esta bola, a la función U. ¿Está bien? Entonces, para eso, para ver si podemos hacer eso, vamos a definir, se define una función real, de variable real, como el promedio en el borde de esta bola, ¿sí? En el borde de la bola centrada en X y radio R de la función U en Y medida respecto del borde. ¿Está bien? Donde esto lo vamos a escribir ahora, pero creo que ya se entiende lo que es. Es el promedio justamente de la función en el borde de la bola. Esto es 1 sobre la medida de esta bola, que va a ser R a la n-1 por la medida del borde de la bola unitaria en Rn. Esto por la integral en el borde de la bola UI de SI. ¿Está bien? Entonces yo defino esta función de esta forma. Esta función phi de R. Y a mí, para tratar de ver esto, de ver si puedo o no representar la función esta que me tomo armónica, ver si la puedo representar de alguna forma sobre la bola, o sobre el borde de la bola, lo que voy a hacer primero es calcular la derivada de esta función. Y ahora vamos a ver por qué va a ser útil calcular la derivada. Pero antes vamos a expresar esta integral con un cambio de variables de otra forma. Entonces, poniendo el cambio de variable z igual y menos x sobre r, la función esta phi de r yo la voy a poder expresar como 1 sobre r a la n-1 por la medida del borde de la bola unitaria. Y acá, ¿qué va a pasar? Cuando ponga este cambio de variables, acá voy a saltar al borde de la bola unitaria. Entonces voy a tener la integral en el borde de la bola unitaria. Y acá, ¿qué me va a quedar? Si yo despejo y de acá, me va a quedar u de ¿quién? De x más r z. Y ahora después lo que tengo que poner acá es el jacobiano tangencial, es decir, el cambio de variables. De acá se ve que el cambio de variables va a ser r a la n-1. R a la n-1 de sz. Este r-1 se cancela con este r-1. Y finalmente, la expresión que queda para esta función phi de r es la integral en el borde de la bola de u de x más rz medida respecto del borde. ¿Está bien? Entonces, ahora que tengo esta expresión de esta función que me he definido, de real, de variable real, lo que yo voy a hacer es calcular la derivada, o intentar calcular la derivada. Entonces, si yo quiero calcular la derivada, por definición, la derivada de esta función, ¿quién es? Bueno, va a ser el límite con h tendiendo a 0 de phi de r más h menos phi de r sobre h. Ahora, si yo uso la expresión que tiene, acá me faltó 1 sobre omega n-1. Si uso la expresión que tiene la phi r, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, haciendo las cuentas, esto me va a quedar el límite con h tendiendo a 0. Ahora acá es incrementar
R en H acá adentro. Entonces lo que me va a quedar juntando todo es 1 sobre omega n menos 1 integral en el borde de la bola unitaria. Y acá adentro, cuando incremente R en H y después reste, lo que me va a quedar es U de X más RZ más HZ menos U de X más RZ sobre H medida respecto del borde. ¿Está bien? Entonces yo lo que quiero saber ahora es ver si puedo meter este límite adentro o no para terminar de calcular esta derivada, que ya vamos a ver cuál es el sentido. Entonces, acá lo que me interesaría a mí es meter el límite acá adentro. Pero de nuevo, si yo miro este cociente incremental que está acá, U de X más RZ más HZ menos U de X más RZ sobre H, esto, cuando H tienda a 0, ¿a quién converge? Esto va a converger, y en realidad uniformemente, haciendo las cuentas que hemos hecho en clases anteriores, de expresar lo de arriba como usando un Taylor, lo que vamos a encontrar es que esto converge a la derivada de la función U, es decir, el gradiente de U en X más RZ por la derivada respecto de H de lo que está acá adentro. Es decir, esto va a converger al gradiente de U de X más RZ por la derivada de lo que está acá adentro respecto de H, que es Z. Uno puede, usando un desarrollo de Taylor, ver esta convergencia uniforme. Esto sí converge uniformemente si H tiende a 0. ¿Sí? Entonces, como tengo convergencia uniforme, puedo justificar por teorema de la convergencia dominada, meter el límite acá adentro, porque esto lo voy a tener uniformemente acotado en un conjunto de medida finita, y además converge. Entonces, por teorema de la convergencia dominada, vamos a tener que la derivada de esta función h es 1 sobre la medida del borde de la bola unitaria por la integral en el borde de la bola unitaria del gradiente de u en x más rz por z medida respecto del borde. ¿Está bien? Bueno, entonces acá lo que podríamos hacer para seguir con el cálculo de esto es tratar, como siempre hemos venido haciendo a lo largo de las clases, es tratar de ver si es posible usar alguna fórmula de Green para que esto pueda progresar y llegar a algo. Entonces acá la observación que hay que hacer es que, fíjense, si esta es la bola unitaria, los puntos z que estoy tomando acá en esta integral están en el borde de la bola unitaria. Por lo tanto, este z tiene norma 1 y apunta en la dirección para afuera de la región que es la bola unitaria. Por lo tanto, este vector z anda bien como normal a la región que es la bola unitaria. Entonces, por fórmula de Green, ¿esto a qué va a ser igual? Esto es 1 sobre la medida del borde de la bola unitaria. Y acá adentro, ¿qué va a quedar? Bueno, justamente con esta observación que hacemos acá, esto que es la derivada normal de la función u. Entonces tengo acá la derivada 1 por la derivada normal. Por la fórmula de Green, esto va a ser igual a integral en la bola unitaria del gradiente de u por el gradiente de 1, que 0 se va, y después me va a quedar el laplaciano de u, es decir, la integral en la bola unitaria del laplaciano de u en x más rz por la otra función que es 1 de z. ¿Está bien? Entonces llegamos finalmente a esto que está acá. Poniendo otra vez cambio de variables, poniendo otra vez el cambio de variable
x más rz igual i, vuelvo a la bola centrada en x y radio r. Entonces esto me queda 1 sobre la medida del borde de la bola unitaria. Acá va a aparecer la bola centrada en x y radio r, del laplaciano de u en i. El cambio de variable va a ser 1 sobre r a la n-1, que lo saco acá afuera, r a la n-1, y acá va a quedar di. Pero ¿qué pasa? Ahora me acuerdo de las suposiciones que he hecho acerca de la función u. La función u la hemos supuesto armónica en el dominio u. Es decir, que el laplaciano es 0 en cualquier punto de la región u. Bueno, pero en particular va a ser 0 el laplaciano en esta bola que está contenida en u. O sea, esto que está acá es 0. Por lo tanto, la derivada de esta función r que he definido es 0. Y entonces esto implica de que la función phi es c constante. O sea, hemos probado de que definiendo esta función phi de r de esta forma, resulta ser una función constante. ¿Está bien? Entonces, esto lo vamos a poner. Hemos encontrado que la función phi de r, que es el promedio en el borde de esta bola arbitraria que está metida en la región u, i de si, es c constante. Eso es lo que hemos encontrado hasta ahora, ¿sí? Entonces, ahora lo que me interesaría saber a mí, ¿quién es esta constante? ¿Quién es esta constante c que apareció acá? Bueno, para hacer el razonamiento de ver quién es esta constante, vamos a observar de que la constante es lo mismo que el límite con r tendiendo a 0 de la constante, ¿sí? Pero la constante es phi de r, o sea, esto es lo mismo que el límite con r tendiendo a 0 de phi de r. Pero phi de r tiene esta expresión que está acá, ¿sí? De todas las expresiones que hemos puesto para phi de r, voy a usar esta que está acá. Phi de r, con los cambios de variable que hemos hecho, hemos encontrado de que phi de r es, esto es el límite con r tendiendo a 0, de 1 sobre la medida del borde de la bola unitaria por la integral en la bola unitaria de u de x más rz de sz. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, a mí me interesaría ver si yo puedo meter este límite acá adentro. Y lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque acá es el borde, ¿sí? Este es el borde de la bola unitaria. Y lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque esta función u es una función que es continua. Porque en particular es continua porque es de clase C2. Y la función, el punto x más r z está en el borde de la bola centrada en x y radio r, porque el punto z está en el borde de la bola unitaria. Como el punto z, estoy mirando puntos z que están en el borde de la bola unitaria, el punto x más rz está acá. Que este es un conjunto compacto, ¿sí? Entonces, como tengo una función continua sobre un compacto, está uniformemente acotada. Y en consecuencia está acotada sobre un compacto y además, por ser continua, como u es continua, u de x más r z converge a u de x cuando r tiende a 0. Puedo meter el límite adentro porque es continuo. Entonces, esto nos dice que la constante c es lo mismo que este límite poniendo el límite acá adentro. Pero cuando ponga el límite acá adentro, me va a quedar 1 sobre la medida del borde de la bola unitaria por la integral en el borde de la bola unitaria. Y acá adentro queda u de x de sz.
Pero ya el integrando no depende de z, lo puedo sacar para afuera, y esto es 1 sobre omega n menos 1, u de x, y acá va a quedar la integral de 1 sobre el borde de la bola unitaria, que es la medida de la bola unitaria, del borde de la bola unitaria. Pero la medida del borde de la bola unitaria es justamente omega n menos 1. Entonces esto es u de x. Finalmente, entonces, ¿qué hemos encontrado? Nosotros definimos esta función phi de r como el promedio de la función u en el borde de la bola, ¿sí? Y además hemos probado que esa función, ese promedio, es constante. Y esa constante es u de x. O sea, es el valor de la función en el centro de la bola. ¿Está bien? Entonces lo que nos dice todo esto que está acá, es que u de x, que es la constante, es igual al promedio del valor de la función en el borde de la bola centrada en x y radio r. Entonces este es el primer hallazgo, por así decir, que nosotros podemos hacer. Si nosotros suponemos una función que es armónica en una región, en un conjunto abierto U, y me tomo cualquier bola contenida compactamente en U, entonces yo puedo expresar a la función, el valor de la función en el centro de esa bola arbitraria, como el promedio en el borde de la bola. ¿Está bien? Bueno, ese es un primer resultado. Si la función es armónica, la puedo ver como el promedio en el borde de la bola. Pero además, no va a ser lo único que vamos a poder concluir acerca de esta búsqueda de representatividad como promedio de una función. Fíjense de que el promedio en el borde de esta bola arbitraria contenida en la región U es, como dijimos, 1 sobre la medida de la bola, la medida del borde acá de la bola, por la integral en el borde de la bola, u de i de si. Eso es el promedio en el borde. Ahora, ¿qué pasa si yo miro el promedio en el interior de la bola? Ahora, si yo miro el promedio en el interior de la bola, esto es 1 sobre la medida de la bola, pero la medida de la bola, ¿quién es? R, de esta bola centrada en X y radio R, es R a la N por la medida de la bola unitaria. Y acá me va a quedar la integral en la bola, U de I, ¿sí? Entonces voy a intentar calcular esta integral usando coordenadas polares. Si yo uso coordenadas polares, acá lo que va a quedar es que esto es 1 sobre R a la N omega N, integral entre 0 y R, ¿de quién? De integral en el borde de cualquier bola contenida adentro de esta bola de radio R. Entonces, integral en el borde, módulo de I menos X, igual ρ, donde ρ es menor que R y positivo, de U de I, de SI, de ρ. ¿Está bien? Esto me queda si uso coordenadas polares. ¿Está bien? Entonces ahora voy a tratar, digamos, si yo lo escribo, este es el borde de la bola centrada en X y radio ρ. O sea, esto es 1 sobre Rn omega n, integral entre 0 y R, integral en el borde de la bola centrada en X y radio ρ de UI de SI de ρ, ¿sí? Entonces, esto que está acá adentro es casi el promedio de la función en el borde de la bola. Y yo sé que el promedio de la función en el borde de cualquier bola es el valor de la función en el centro de la bola. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a multiplicar y dividir algún número conveniente para que esto que está acá adentro sea el promedio en el borde de esa bola. Y podría ser representar y decir que eso es u de x. Entonces, ¿qué es lo que me conviene multiplicar y dividir para que esto sea el promedio? Y justamente el promedio.
Y justamente la medida de esta borde de bola. ¿Y la medida del borde de bola quién es? Rho a la n-1 por la medida del borde de la bola unitaria. Entonces, si multiplico y divido eso, cuando lo multiplique va a quedar acá Rho a la n-1 por la medida de la bola, del borde de la bola unitaria. Y después acá, cuando lo divida y lo junte con esta integral, me queda justamente el promedio. Y el promedio, justamente, por lo que hemos visto recién, es el valor de la función en el centro. Es decir, que esto es 1 sobre r a la n, omega n, integral entre 0 y r, de Rho a la n-1, omega n-1. Y eso que está ahí, por lo que hemos hecho recién, es el valor de la función en x. ¿Sí? De acá, Rho. Esto, si ustedes quieren, lo ponemos acá por estrella. Y estrella es lo que nosotros habíamos encontrado acá, de que podemos, siendo la función armónica, representarla sobre el borde de cualquier bola. Así como el promedio sobre el borde de cualquier bola centrada en el punto. Entonces, lo que tenemos acá es que el promedio de la función en la bola es... Esto acá, fíjense que puedo... Esto me va a quedar... saco para acá afuera el omega n-1. Y acá abajo queda r a la n, omega n. Y acá me queda la integral entre 0 y r. Acá afuera queda el u de x, lo voy a poder sacar para afuera. Lo que queda dentro es solamente Rho a la n-1 de Rho. Y acá afuera queda todo multiplicado por u de x. ¿Sí? Bueno, entonces si hago el cálculo de esta integral que está acá, para terminar de ver a quién es igual esto que está acá, esto va a ser omega n-1 sobre r a la n omega n, y esto es r a la n sobre n. R a la n sobre n. Pero todo esto multiplicado por u de x, ¿sí? Este r a la n se cancela con este r a la n, y n por omega n es justamente omega n-1. Esa es la relación entre la medida del borde de la bola unitaria y la medida del interior de la bola unitaria. Entonces esto se cancela con esto que está acá y me termina dando u de x. Por lo tanto, esto implica que también u de x es el promedio en el interior de la bola. UI de i. Y también ya habíamos probado de que es igual al promedio en el borde de la bola. Esto también es igual al promedio en el borde de la bola centrada en x y radio r. ¿Está bien? Entonces, hasta acá podemos concluir un resultado muy importante acerca de las funciones armónicas. Si una función es armónica en un conjunto abierto U y me tomo un punto X en U y una bola arbitraria centrada en ese punto y radio R que esté contenida compactamente en U, entonces el valor de la función en ese punto X lo puedo representar como el promedio de la función en la bola o en el borde de la bola. Entonces este es el primer resultado interesante que uno obtiene acerca de las funciones armónicas. Las funciones armónicas son representables como promedio tanto en el borde de la bola como en el interior de la bola. ¿Está bien? Entonces ahora este es un primer resultado, ¿sí? Ya vamos a englobar todos los resultados que estamos viendo acá. Pero está bueno que vayamos viendo qué es lo que pasa cuando uno supone a una función U armónica. Bueno, ya vimos que una de las cosas que pasa es que se puede representar como promedio en la bola o en el borde de la bola. Ahora, supongamos al revés. ¿Qué pasa si una función es armónica, es de clase C2, no armónica, de clase C2, y yo la puedo representar como promedio? ¿Podré concluir que es armónica? Bueno, vamos entonces a ver si se puede cumplir el resultado en sentido opuesto. Supongamos ahora
supongamos ahora que uno tiene una función u que solamente sé que es de clase C2 en este conjunto u, ¿sí? Y que además yo puedo representar a esta función u como el promedio en el borde de la bola centrada en X y radio R, ¿sí? De SI. Esto para cualquier bola contenida compactamente en U, ¿sí? O sea, dado un X cualquiera en U, me tomo una bola centrada en X y radio R compactamente contenida en U, y yo supongo, además de suponer la C2, supongo que la puedo representar como promedio. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí les puedo ir adelantando es que esta propiedad de representación como promedio de una función va a ser una propiedad muy poderosa realmente. Que esta, justamente, como vamos a ver más adelante, esta propiedad de representación prácticamente alcanza para probar que una función es de clase C infinito y que en particular es armónica, ¿sí? O sea, esta propiedad de representación, que es la que supusimos en la motivación del problema del paseo al azar, va a ser crucial para implicar derivadas de todo orden y armonicidad de la función U. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que ir teniendo en mente. La propiedad de representación como promedio va a ser una propiedad muy poderosa, ¿sí? Entonces, bueno, veamos ahora qué pasa con esta suposición. Yo supongo que la puedo representar y la supongo de clase C2. Recuerden de que este promedio en el borde de la bola era la función phi r que nosotros habíamos definido anteriormente, ¿sí? ¿Está bien? Recuerden que la función phi r era esta que está acá. Esta es la función phi r. Entonces, estamos diciendo de que esta función phi r es igual a u de x. Fíjense que del lado, esta es una función que está definida con variable r, pero del lado derecho no aparece variable r. Por lo tanto, cuando yo derive la función respecto de r, esto me va a dar 0. Porque acá no hay nada que dependa de r. Bueno, pero justamente entonces lo que nos está diciendo esto es que la función phi de r es constante. ¿Está bien? Bueno, pero veamos quién es la derivada, ¿sí? De la función phi r. Nuestra función phi r es esto que está acá. ¿Qué pasa si yo derivo la función phi r? La derivada de la función phi r, con todas las cuentas que nosotros hemos hecho anteriormente, es lo mismo que derivar acá adentro. Entonces, cuando yo derive, esto me va a quedar 1 sobre omega n menos 1 por la integral en el borde de la bola. Y cuando yo derive acá adentro respecto de r, esto que me va a dar el gradiente de la función u en x más rz por la derivada respecto de r del argumento. Pero la derivada respecto de r del argumento es z por z, medida respecto del borde. ¿Está bien? Entonces todo esto es 0, ¿sí? 0 es la derivada de esta función phi r. La derivada, si derivo dentro de la integral, en la definición de la función phi r me da esto que está acá, por la observación que nosotros hemos hecho recién. Esto es 1 sobre omega n menos 1, integral al borde de la bola unitaria, y acá adentro esto es exactamente la derivada normal, porque justamente con el argumento que hicimos recién, z está en el borde de la bola 1, entonces tengo la normal por el gradiente, eso es exactamente la derivada normal de u valuada en x más rz de sz. ¿Está bien? Entonces ahora nuevamente, utilizando la función de Green, lo que nosotros vamos a tener es que lo siguiente, digamos, acá imaginen que tengo un 1 multiplicado por eso. Si uso la fórmula de Green, por Green,
lo que vamos a tener es que 1, que es 0, que es 1 sobre omega n menos 1 integral al borde de la bola unitaria de la derivada normal de la función u en x más rz. Esto es lo mismo que la integral 1 sobre omega n menos 1, integral en la bola unitaria, ¿de quién? Del laplaciano de u en x más rz de z. ¿Está bien? Pero si vuelvo otra vez a cambiar variables y pongo y le digo i a la variable x más rz, entonces esto es 1 sobre omega n menos 1, integral en el borde de la bola centrada en x y radio r. Acá va a aparecer el laplaciano de u en i. El cambio de variable va a ser 1 sobre r a la n, que lo saco para acá afuera. Y acá queda de i. ¿Está bien? Bueno, pero entonces lo que yo estoy diciendo con todo esto es que la integral en la bola arbitraria centrada en x y radio r del laplaciano de u en i de i es igual a 0. ¿Sí? Y esto para toda bola centrada en x y radio r contenida compactamente en u. Pero esto implica que el laplaciano de u es igual a 0 en u. ¿Por qué? Esto es como consecuencia del siguiente ejercicio. Esto es por el siguiente ejercicio. Si uno tiene una función f que es continua en una región u, y además la integral de la función f en cualquier bola contenida compactamente en u es 0, de i acá en i, es 0, eso implica que la función es idénticamente 0. Y esto es un ejercicio que se los dejo para que lo piensen, pero esto se prueba fácil por el absurdo. Uno acá supone de que si no es idénticamente 0, hay un punto en donde no se anula, uno puede suponer que es positivo o negativo, y por la continuidad de la función no es 0 en toda una bola, y entonces uno termina concluyendo de que la integral es distinta de 0. Y eso es un absurdo, ¿sí? Entonces es un ejercicio fácil que se prueba. Entonces, gracias a ese ejercicio, uno puede concluir de que el laplaciano es 0 en u. Pero si el laplaciano es 0 en u, ¿eso qué nos está diciendo? De que la función u es armónica en u. Entonces, conclusión de esto último que hemos hecho. Al revés, si uno considera una función de clase C2 que la puede representar como promedio en el borde de cualquier bola, entonces la función es armónica. Y lo que probamos primeramente es que al revés, si la función es armónica, se puede representar como promedio en el borde de cualquier bola o como promedio en el interior de esa bola. Entonces, esta propiedad de representación como promedio es muy poderosa. Porque, entre otras cosas, si yo supongo de que puedo representar, solamente con poder representar la función como promedio, yo puedo concluir que la función es armónica. Entonces vamos a englobar todo lo que hemos hecho hasta acá en el siguiente teorema. Entonces, así lo que podemos concluir es lo siguiente. Es el teorema del valor medio. Entonces, ¿qué nos dice el teorema del valor medio? Sea un conjunto U abierto, un conjunto U cualquiera abierto, y U una función de clase C2 en U. ¿Está bien? Entonces, el teorema del valor medio nos ha permitido concluir dos cosas. Primera cuestión, si U es armónica, esto es el laplaciano de u igual 0, entonces digamos, dado un punto cualquiera x,
en U, evaluar U en X es lo mismo que hacer el promedio en el borde de cualquier bola centrada en X y radio R. Y también es lo mismo que hacer el promedio sobre la bola centrada en X y radio R. ¿Sí? Esto para toda bola centrada en X y radio R compactamente contenido en U. Ese es el primer resultado que nos dice, según lo que hemos visto, el teorema de la representación como promedio. ¿Sí? Y lo último que vimos es que si, por el contrario, B centrado en X y radio R es cualquier bola compactamente contenida en U, y además yo puedo representar la función U en X como el promedio en el borde de la bola centrada en X y radio R, entonces la función es armónica. ¿Está bien? Entonces, este es uno de los teoremas más importantes que tiene la materia y que relaciona la armonicidad de una función con la representatividad como promedio, ya sea sobre el borde de una bola o sobre el interior de la bola. Entonces, ¿cómo funciona el teorema del valor medio? Si yo quiero representar una función como promedio, tengo que tener que la función sea armónica. Digamos, si la función es armónica, voy a poder representar como promedio. Y al revés, si yo puedo representar una función de clase C2 como el promedio sobre el borde de cualquier bola, entonces la función es armónica. Entonces es un ida y vuelta. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esta segunda propiedad de que si la función U la puedo representar como un promedio, la función es armónica, que fíjense que va de la mano con la motivación del juego del paseo al azar. Si nosotros suponíamos que a la función la podíamos representar como el promedio en sus nodos vecinos, la función tenía Laplaciano cero y era armónica, acá es lo mismo, pero en versión más general. Si yo puedo representar una función sobre el borde de cualquier bola, entonces la función es armónica. ¿Sí? Entonces, esta propiedad de representación va a resultar ser en realidad muy interesante y muy poderosa, porque en realidad, prácticamente suponiendo que yo puedo representar como promedio, voy a poder implicar que la función en realidad va a tener derivadas de todos los órdenes. Y ese es quizás el resultado más fuerte, o uno de los resultados más fuertes que vamos a enunciar en la materia. Solamente, o casi solamente, como vamos a ver a continuación, solamente pidiendo representatividad como promedio, vamos a poder concluir derivadas de todos los órdenes y en consecuencia armonicidad. Porque si a partir de esto podemos concluir que tiene derivadas de todos los órdenes, en particular C2, y por este inciso la función es armónica. Entonces, justamente por esto, esta propiedad de representación es realmente muy potente. Entonces, esto que les estoy diciendo acá lo podemos simplificar en el siguiente resultado. Entonces, teorema. Si U contenido en Rn es abierto y además una función U es continua en este dominio abierto arbitrario, y además U de X lo puedo representar como el promedio en el borde de cualquier bola centrada en X y radio R contenida compactamente en U, entonces U es C infinito en U. ¿Sí? Y además, también podemos concluir es armónica. Entonces este es un resultado súper potente porque nos dice que solamente con suponer a una función continua y representable como promedio puedo implicar que la función es C infinito. Eso es realmente más que interesante.
Digamos, es un resultado de regularidad muy fuerte. ¿Qué quiere decir un resultado de regularidad? Que asumiendo ciertas condiciones sobre una función, uno puede implicar más propiedades de esa función. Es decir, en general, cuando digo más propiedades me refiero a más derivadas, ¿sí? Entonces, si yo con pocas cosas puedo obtener muchas derivadas de la función, esos son resultados que se llaman resultados de regularidad. Bueno, acá suponiendo, ni siquiera suponiendo que es derivable, simplemente suponiendo que es continua y que yo la puedo representar como promedio, me alcanza para decir que la función tiene derivadas de todos los órdenes. Y que en particular va a ser armónica, porque si tiene derivadas de todos los órdenes, en particular tiene derivada de orden 2. Y si tiene en particular derivada de orden 2 y tiene la propiedad de representación, por lo que vimos recién, es armónica, ¿sí? Entonces, el juego está en tratar de probar de por qué una función continua que tiene la propiedad de representación tiene derivadas de todos los órdenes. Y para hacer eso, vamos a necesitar de un ejercicio que les va a tocar exponer a algunos de ustedes en algún momento. Entonces, antes de meternos en por qué vale este resultado tan interesante y tan potente, vamos a presentar el siguiente ejercicio. Ejercicio. Vamos a definir para el ejercicio la función nu de x como una constante por e a la menos 1 sobre 1 menos módulo de x al cuadrado. Esto si módulo de x es menor que 1. Y la vamos a definir como 0 si módulo de x es mayor o igual que 1. Es decir, vale esta función dentro de la bola, esto que está acá es la bola unitaria, y esto que está acá es el complemento, 0 en el complemento de la bola unitaria. Eso es lo que nos estaría diciendo esta definición. Bueno, entonces, a partir de esta función es posible definir una función para epsilon positivo, es posible definir la función nu epsilon de x, que se va a definir como un rescale de esta función nu, que se va a definir como 1 sobre epsilon a la n por nu de x sobre epsilon. Esta función nu de epsilon se llama núcleo regularizante. Ahora vamos a ver por qué tiene la palabra regularizante estándar. ¿Sí? Entonces, el ejercicio en realidad consta de probar alguna serie de propiedades que tiene este núcleo regularizante estándar. Entonces, el ejercicio tiene varios puntos. El primer punto es que se puede elegir la constante c en la definición de la nu, de modo tal que la integral en todo el espacio euclídeo de esta nu de x es 1. O sea, esa función nu integra 1. Además, también es parte del ejercicio ver de que el soporte de esta función nu está contenido en la bola unitaria. Esto no es tan complicado de ver, de hecho es casi automático, porque ¿qué es el soporte? Es la clausura del conjunto de puntos en donde no se anula la función. Bueno, el único lugar donde no se anula es en el interior de la bola unitaria. Fuera de la bola unitaria, 0. Va por ese lado. Después, otra de las cosas interesantes para probar es que esta función nu es una función C infinito de soporte compacto en todo el espacio euclídeo. ¿Sí? También se puede probar de que el soporte, otra de las cosas que hay que probar es que el soporte de la función del núcleo regularizante estándar está contenido en la bola centrada en el origen y radio epsilon. También que este núcleo regularizante estándar es una función de clase C infinito soporte compacto en todo el espacio euclídeo. Estas dos cosas se sacan de esto y de que la nu es C infinito. Sí, básicamente de ahí. También este núcleo regularizante estándar integra 1 en todo el espacio euclídeo.
Y finalmente, parte del ejercicio es probar lo siguiente, que nos va a hacer falta para lo que vamos a hacer ahora. Si uno define el conjunto U epsilon como la colección de puntos X en U, tales que la distancia entre X y el borde de U es mayor que epsilon, fíjense que desde el punto de vista geométrico, si este es el conjunto U, esto en realidad es meterse como una banda epsilon para adentro. Es decir, si yo marco epsilon para adentro, este conjunto que está acá es el U epsilon, donde esta franja que está acá mide epsilon. El U epsilon es como meterme compactamente para adentro del U, ¿sí? Entonces, la otra parte del ejercicio es probar de que si yo defino la función U epsilon de X para X en el... No para X, para X en general, yo la defino como la convolución entre la función U y el núcleo regularizante estándar, ¿sí? Esta función es C infinito en el conjunto U epsilon. ¿Sí? Entonces, esto es parte del ejercicio que les va a tocar probar a alguno de ustedes, ¿sí? Es decir, uno define el núcleo regularizante estándar a partir de esta función C infinito en U, y con ese núcleo regularizante estándar uno convoluciona, y sobre esta región U epsilon hay que probar, además de probar todo esto que está acá, probar de que esta función U epsilon es C infinito en U epsilon, ¿sí? Entonces, teniendo a mano este ejercicio, vamos a poder ver que se cumple este resultado interesante que acabamos de presentar recién. Básicamente, la demostración que vamos a hacer de este teorema es probar que sobre el conjunto este U epsilon la función U coincide. Entonces, ahora lo que yo quiero ver que para X perteneciente en el conjunto U epsilon se verifica de que U epsilon de X coincide con U de X. Y si yo puedo concluir eso, entonces la función U es C infinito en el U epsilon, porque la U epsilon era C infinito en el U epsilon. Entonces, si la U es C infinito en el U epsilon para todo epsilon, es C infinito en el U. Esa es la idea de probar por qué, asumiendo la propiedad de representatividad como promedio, la función tiene derivadas de todos los órdenes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para esto es empezar a calcular quién es esta función U epsilon. Por definición, es la convolución entre U y el núcleo regularizante estándar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es por definición esto? Esto es la integral en todo el espacio euclídeo de ¿quién? De U de I por nu epsilon de X menos Y de I. Esa es la definición de convolución entre U y el núcleo regularizante estándar, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es observar de que, como lo dice el ejercicio que tienen que hacer algunos de ustedes, el soporte del núcleo regularizante estándar está en la bola central en el origen y radio epsilon. Pero si el soporte de la nu epsilon está en la bola central en el origen y radio epsilon, entonces esto que está acá va a integrar en la bola centrada en X y radio epsilon. ¿Por qué? Porque esto es 0 fuera de la bola centrada. O sea, acá si yo miro X, yo quiero ver dónde X menos Y es menor que epsilon. Ahí es donde es distinto de 0. Acá es donde nu epsilon es distinto de 0. Fuera de esta bola es 0. Pero justamente, entonces, esta integral es lo mismo que integral en esta región. En la bola, centrada en X y radio epsilon, U de Y, nu epsilon de X menos Y de Y. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a poner quién es la definición del núcleo regularizante estándar. ¿Esto quién era? 1 sobre epsilon a la n
que lo saco para acá afuera, y acá adentro queda la integral en la bola, centrada en x y radio epsilon, u de i, y acá esto es nu en x menos i sobre epsilon de i. ¿Está bien? Entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de calcular esto usando coordenadas polares. Entonces, por coordenadas polares, ¿qué me va a quedar? Bueno, acá va el 1 sobre epsilon a la n. Acá voy a tener que poner la integral entre 0 y r. Voy a considerar un ρ menor que r y mayor que 0. Y entonces esto es la integral en el borde de la bola centrada en x radio ρ. Es decir, módulo de i menos x igual ρ u de i por nu de x menos i sobre epsilon de si de ρ. ¿Sí? Ahora hay que hacer la siguiente observación. La función nu es radial. Es decir, esta función nu, por la definición que tiene, si nosotros recordamos la definición de la función nu, es radial. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo mismo que nu de módulo de x, porque acá es radial, está definida con el módulo. Entonces, como la función nu es radial, esto lo vamos a poner por acá, como esta función nu es radial, y en consecuencia el núcleo regularizante estándar es radial, u epsilon de x, que es esto que está acá, lo puedo expresar como 1 sobre epsilon a la n por integral entre 0 y r de ¿quién? Como es radial, esto es lo mismo que nu de ρ sobre epsilon. Y entonces ya no depende de i. Lo puedo sacar a este nu de la primera integral. Entonces cuando lo saque de la primera integral me va a quedar nu de ρ sobre epsilon. Y acá adentro queda la integral en el borde de la bola centrada en x y radio ρ, u de i, de si, de ρ. ¿Está bien? Y ahora vamos a usar la propiedad de representatividad acá adentro. Vamos a hacer el mismo truco que hicimos recién. Esto es casi el promedio de la función en el borde de la bola. Lo único que me falta es multiplicar y dividir un número adecuado para que esto se convierta en el promedio. ¿Qué número adecuado me conviene multiplicar y dividir? Y la medida del borde de esta bola. ¿Cuál es la medida del borde de esta bola? Ρ a la n-1 por omega n-1. Entonces, si multiplico y divido, cuando multiplico, lo voy a sacar acá afuera, es ρ a la n-1 por omega n-1, que este lo saco para afuera, y cuando lo divido y lo junto con esta integral, queda el promedio. Pero, por la suposición que hemos hecho, esto que está acá, la suposición es que el promedio es el valor de la función. Entonces esto que está acá es exactamente u de x. Esta es la poderosa hipótesis de representación como promedio de la función en el borde de la bola. Entonces, esta función u epsilon de x, que es la convolución, la puedo expresar como 1 sobre epsilon a la n por omega n-1 por ¿quién? Esto va a ser u de x, ya no depende de ρ, sale para afuera, u de x. Acá adentro va a quedar integral entre 0 y r de ρ a la n-1 por nu de ρ sobre epsilon de ρ. ¿Está bien? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es tratar de ver cómo juntar todo para que esta integral desaparezca. Entonces, fíjense, si yo junto este epsilon acá adentro, entonces lo que me va a quedar, fíjense otra cosa más. A ver, déjenme chequear por acá. Cuando nosotros hicimos acá no tendría que haber salido, fíjense, acá simplemente usé coordenadas polares. Cuando usé coordenadas polares, este
que está acá salió para afuera acá, pero acá esto está de más, ¿sí? Porque no estoy haciendo cambio de variables, simplemente estoy usando coordenadas polares, ¿sí? Entonces este rho a la n-1 está de más. Estoy haciendo coordenadas polares, nada más, ¿sí? Entonces cuando meta este epsilon a la n acá adentro, esto me queda omega n-1. Y acá tampoco va el omega n-1 porque no he hecho cambio de variables, ¿sí? Disculpen el omega n-1, pero el omega n-1 no va porque no he hecho cambio de variables. Simplemente he usado coordenadas polares, nada más. Entonces acá cuando meta el epsilon a la n acá adentro, me queda acá afuera u de x integral entre 0 y r del núcleo regularizante estándar rho de rho. Pero esto es lo mismo que 1, porque el núcleo regularizante estándar integra 1. Entonces esto es u de x. Entonces lo que hemos probado es que u epsilon de x es u de x. Pero como esto es c infinito en u epsilon, esto implica de que la u es c infinito en u epsilon para todo epsilon positivo. Y si miramos la región, hemos probado que es c infinito acá, en todo este conjunto compactamente contenido en u. Pero como vale para todo epsilon, si yo agarro un punto que está en esta franja, yo pongo el epsilon lo suficientemente chico para que quede dentro del u epsilon y ahí tengo que ser infinito. Entonces, como vale para todo epsilon, esto implica de que la u es c infinito en todo u. Entonces, hemos probado este teorema. Si uno puede representar, uno tiene una función continua que es representable como el promedio en el borde de cualquier bola, la función es c infinito. En particular es C2. Y por el segundo punto del teorema que habíamos probado, si es C2 y además tiene la propiedad de representación, es armónica. Entonces eso prueba también de que además de ser c infinito, la función va a ser armónica. Entonces, esto, lo que hemos visto acá, básicamente, en toda esta clase, es la relación importante que existe entre las funciones armónicas y la representatividad que tienen como promedio sobre alguna bola arbitraria o sobre el borde de alguna bola unitaria, ¿sí? Entonces eso va a ser muy importante básicamente para lo que vienen las clases próximas, donde vamos a ver cuáles son las implicaciones de este teorema del valor medio, como el principio del máximo y el principio del mínimo, entre otras cosas. Pero en sí mismo el resultado del teorema del valor medio es importante porque simplemente competir con la representatividad como promedio implica derivadas de todos los órdenes. Entonces, desde ese punto de vista es un resultado interesante en sí mismo. Pero en la próxima clase vamos a ver las aplicaciones que tiene el teorema del valor medio.